Y hoy acogemos en Nautilus la primera ponencia de la segunda mostra de Saguntum in Mare Nostrum, organizada por la Concejalía de Cultura en colaboración con varias asociaciones. Le voy a ceder la palabra a Ana María ahora. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes. Yo, como siempre, ya lo sabéis, encantadísima de que Nautilus queráis uniros a esta muestra que lo que pretende es mostrar las distintas culturas clásicas que han pasado por nuestro territorio y algunas más. Y algunas más. Este año añadimos a los etruscos también por aquí. Y bueno, le estaba comentando a Llorens que yo estoy deseando ya escucharle porque lo que nos va a contar va a ser muy interesante. Por mi parte, invitaros a que nos acompañéis en todas las actividades que vamos a hacer hasta el día 18, porque va a haber un poco de todo para acercarnos las culturas antiguas de una forma más, digamos, más oficial, más seria, más formal, vamos a decirlo más formal, pero también de otras formas más divertidas, siempre buscando que lo que os contemos estén basados en estudios científicos y que sean lo más rigurosas posible. Así que bueno, invitados e invitadas, estáis. Bueno, describir un poco el acto de hoy porque va a contarnos Llorens los resultados de la última excavación, que es muy reciente, y entonces se titula el acto hasta que la muerte nos reúna, los últimos descubrimientos en Pompeya. ¿Vale? Ellos han encontrado un relieve funerario que representa una pareja, y un hombre y una mujer en tamaño natural. Es un hallazgo muy impresionante, está en Portasarno, en Pompeya, y tiene un excepcional estado de conservación, a pesar del paso del tiempo y de la erupción volcánica en el año 79. Os voy a hablar un poco el currículum de Llorens, que es muy imponente. Arqueólogo y bioantropólogo, doctor con mención internacional en Historia y Arqueología por la Universidad de Valencia, máster en Bioantropología por la Universidad de Leicester, Reino Unido, investigador afiliado al Departamento de Prehistoria y Arqueología e Historia de la Antigua de la Universidad de Valencia, miembro del grupo investigador Atropos sobre la muerte en la Antigüedad de la Universidad de Valencia, director del proyecto de investigación sobre arqueología de la muerte en Pompeya, en Nola y Polasarno, director del proyecto de bioarqueología, arqueología funeraria romana en Roma, Necrópolis via Ostienses, director de los estudios bioantropológicos de los proyectos de investigación de Son Pretó en Manacor, Mallorca, y en Torrejón de Gàtova, Valencia. Bueno, autor de muchas publicaciones, ha escrito 4 libros y bueno, voy a cortar y ahí nos quedamos. Y te dejo con tu presentación. Vale. Y hoy acogemos en Nautilus la primera ponencia de la segunda mostra de Saguntum in Mare Nostrum, organizada por la Concejalía de Cultura en colaboración con varias asociaciones. Le voy a ceder la palabra a Ana María ahora. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes. Yo, como siempre, ya lo sabéis, encantadísima de que Nautilus queráis uniros a esta muestra que lo que pretende es mostrar las distintas culturas clásicas que han pasado por nuestro territorio y algunas más. Y algunas más. Este año añadimos a los etruscos también por aquí. Y bueno, le estaba comentando a Llorens que yo estoy deseando ya escucharle porque lo que nos va a contar va a ser muy interesante. Por mi parte, invitaros a que nos acompañéis en todas las actividades que vamos a hacer hasta el día 18, porque va a haber un poco de todo para acercarnos las culturas antiguas de una forma más, digamos, más oficial, más seria, más formal, vamos a decirlo más formal, pero también de otras formas más divertidas, siempre buscando que lo que os contemos estén basados en estudios científicos y que sean lo más rigurosas posible. Así que bueno, invitados e invitadas, estáis.
Bueno, describir un poco el acto de hoy porque va a contarnos Llorens los resultados de la última excavación, que es muy reciente, y entonces se titula el acto hasta que la muerte nos reúna, los últimos descubrimientos en Pompeya. ¿Vale? Ellos han encontrado un relieve funerario que representa una pareja y un hombre y una mujer en tamaño natural. Es un hallazgo muy impresionante, está en Portasarno, en Pompeya, y tiene un excepcional estado de conservación. A pesar del paso del tiempo y de la erupción volcánica en el año 79. Os voy a hablar un poco el currículum de Llorens, que es muy imponente. Arqueólogo y bioantropólogo, doctor con mención internacional en Historia y Arqueología por la Universidad de Valencia, máster en bioantropología por la Universidad de Leicester, Reino Unido, investigador afiliado al Departamento de Prehistoria y Arqueología e Historia de la Antigua de la Universidad de Valencia, miembro del grupo investigador Atropos sobre la muerte en la Antigüedad de la Universidad de Valencia, director del proyecto de investigación sobre arqueología de la muerte en Pompeya, en Nola y Polasarno, director del proyecto de bioarqueología, arqueología funeraria romana en Roma, Necrópolis via Ostienses, director de los estudios bioantropológicos de los proyectos de investigación de Son Pretó en Manacor, Mallorca, y en Torrejón de Gàtova, Valencia. Bueno, autor de muchas publicaciones, ha escrito 4 libros y bueno, voy a cortar y ahí nos quedamos. Y te dejo con tu presentación. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta asistencia. La verdad, pues a uno le llena de orgullo ver todas estas sillas llenas de gente, y también para mí es un honor y un placer venir a Sagunto, donde empecé a excavar. Mi primera excavación fue en Sagunto, cuando estaba estudiando en la universidad. Y cómo no agradecer a Ana María, la Concejalía de Cultura, que me haya invitado a poder dar esta conferencia, y a Teresa, a la Asociación Nautilus, que para mí también es un honor participar en uno de sus actos que organizan. También, cómo no olvidar a la Universidad de Valencia, que gracias a ellos puedo estar aquí dando esta conferencia. Y nada, espero, bueno, que sea interesante y que os guste. Nosotros es interesante, es importante que se sepa dónde está nuestro proyecto, ¿no? Nosotros trabajamos en las necrópolis. Nuestro proyecto es investigar la arqueología de la muerte. Trabajamos sobre las tumbas, sobre los rituales funerarios, y en Pompeya excavamos concretamente en estas 2 áreas: la área funeraria de Portasarno, con estas 2 diferentes áreas funerarias, y en la necrópolis de Porta Nola. Es interesante que recuerden estas 2 áreas funerarias, porque a lo largo de la presentación verán que todo lo que vamos a presentar tiene una relación directa, ¿no? Bueno, sobre todo en la área de Portasarno, también en Porta Nola, ¿no? Pero sobre todo en el área de Portasarno hemos hecho 2 de los descubrimientos más importantes en Pompeya en los últimos años. El descubrimiento de Marcus Venerius y el descubrimiento de este relieve funerario, que son las primeras estatuas que se descubrieron en Pompeya después de 60 años. Es el único relieve de un matrimonio o de una pareja descubierto en Pompeya. Y además, digamos que ya el director de Pompeya, según sus palabras, nuestro proyecto ha dado 2 importantes golpes, no solo como descubrimiento de estos, digamos, objetos, ¿no? Que son sobre todo las estatuas, que son muy agradables a la vista, sobre todo 2 importantes golpes a la historia de Pompeya. Y esto no es fruto ni de la suerte, ni de la casualidad, ni siquiera de la intuición, ¿no? Es fruto de
una investigación durante muchos años, más de 20 años que estamos trabajando en Pompeya, y sobre un estudio del conocimiento de la ciudad, ¿no? Como digo, si os fijáis, no elegimos excavar en estos lugares porque nos parecían solo interesantes, sino porque son las dos puertas de entrada a las dos vías más importantes de Pompeya. Evidentemente, todos sabemos que en las puertas, las tumbas siempre se encuentran al exterior de la ciudad. Y aquellos que se lo pueden permitir, los más ricos, se sitúan enfrente de las puertas, porque es la forma en la cual ellos pueden ser recordados, ¿no? Sobreviven en la memoria de los vivos. Entonces, era de esperar que en estas zonas, en estas vías, sobre todo en la puerta Sarno, que es la puerta que da acceso a la vía de la abundancia, la vía más importante de la ciudad, que llega directamente al foro, justamente al lado de este impresionante edificio de Eumaquia, de la Concordia Augusta. Era de esperar que en esta zona hubiera tumbas importantes. Sin embargo, nadie se había preocupado de investigar esta zona. Nadie se había preocupado de investigar esta zona. Muchas investigaciones, estas son las 6 áreas funerarias en Pompeya. La área de necrópolis de Porta Herculano, donde están las tumbas más monumentales y donde las familias más antiguas, las más ricas, digamos, los ricos de Pompeya de toda la vida, elegían enterrarse. Después estaba esta gran área también donde está la tumba de Eumaquia, la más grande de Pompeya, donde se excavaban, donde decidieron enterrarse los libertos más ricos, digamos los nuevos ricos. Pero hay otras zonas, Porta Vesubio, Porta Nola, Porta Stavia y Porta Sarno, donde hay pocas tumbas y no son muy monumentales, pero son como zonas exclusivas. En estas tumbas no todo el mundo se podía enterrar. No hay muchas tumbas, hay 3, 4 tumbas, solo para personas escogidas. Evidentemente, la vía de la fortuna que llegaba al foro está la tumba de Ovelio Firmo, uno de los personajes más importantes de la historia de Pompeya. Y se encuentra su casa, una de las casas más lujosas que encontramos en Pompeya. Y cerca de este lugar se encuentra la casa con la megalografía, el último descubrimiento en Pompeya, si lo recordáis, con estas escenas de el misterio de Dionisio. Es decir, era una vía muy importante en Pompeya. Pero aún era más importante la vía de la abundancia. La vía comercial de Pompeya, donde todos los, digamos, personas que venían a comerciar, todas las personas que iban a adquirir, tenían que pasar por la vía de la abundancia. Esa idea que era la vía más rica de Pompeya, que una vía que va directamente a el foro de la ciudad. Bueno, para nosotros era necesario e imprescindible excavar en Porta Sarno. Debía haber algo interesante. No es que supiéramos lo que íbamos a encontrar, pero sabíamos que algo muy importante estaba en ese lugar. Bueno, también deciros cómo la vía de la abundancia llegaba al edificio de la Eumaquia, ¿no? Que en la presentación va a tener mucha importancia al final. Bueno, y nosotros, esta vía, esta necrópolis de Porta Sarno, esta área al este, no empezamos nosotros a excavarla, se excavó en 1998 porque ellos, había un proyecto de, aquí está la vía del tren,
había un proyecto de ampliar esta vía del tren, este binario, hacerlo doble, y entonces hicieron estas excavaciones. Claro, al ver que salían todas estas estelas, cada estela es una urna, y estos monumentos funerarios, pues el proyecto se abandonó. Y al abandonarse el proyecto, también se abandonó la excavación. En cambio, nosotros estas fotografías de 1998 las habíamos estudiado y veíamos ya que era un área muy interesante que se debía de excavar, se debía de investigar, ¿no? Y sobre todo, muy interesante, fijaros este muro, que es como un muro que delimita la necrópolis, ¿no? Fijaros aquí en este pequeño muro que hay justo delante. Entonces nosotros ya en el 2018 empezamos a investigar la necrópolis de Portasarno. ¿Cómo empezamos a investigarla? Pues empezamos a investigarlo estudiando las urnas que corresponden a estas estelas. Aquí veis cómo las urnas que se excavaron en el 1998, que no se habían estudiado, no se habían estudiado los huesos, nosotros en el 2018 ya empezamos a estudiarlas, ¿no? Viendo ya qué podía suceder. Curiosamente, una de las monedas corresponde a la diosa Ceres, con digamos, gavilla, ¿no? de cereales, ¿no? que encontramos aquí. Y muy interesante, con las monedas, con estos huesos trabajados, veíamos que era una necrópolis muy interesante que debíamos excavar. Ya en el 2018. Bueno, sí, teníamos especial interés en saber este muro, este gran muro, si delimitaba un área funeraria de una sola familia, sin más de una familia, si este monumento, si había zonas de cremación, ustrinus, donde se habían hecho las cremaciones. Era una zona muy interesante y sobre todo nos interesaba este muro de aquí, que se adelantaba, qué es lo que podía ser. Esto es la línea de la Pili, de la erupción. Veis que toda esta área está cubierta de la piedra pómez de la erupción. Esto es la lava que lo cubre y evidentemente nosotros empezamos a excavar esta área. Fijaros aquí este muro que a nosotros nos interesaba, ¿no? Esta es la excavación de 1998. Bueno. Buah. Voy a parar. Bien. Este es el muro que vemos en las fotografías de 1998. Estas todas las estelas funerarias. Y este es el monumento funerario que encontramos nosotros. Esto corresponde a esto. Es decir, en 1998 se quedaron a 1 metro. No lo sabían, no se lo podían imaginar, pero nosotros sí que veíamos que había un muro aquí y nos pusimos a excavar este muro. Nos parecía muy interesante y evidentemente correspondía al podium de un relieve funerario con estas dos estatuas. Es decir, no hay ninguna casualidad ni suerte detrás del descubrimiento, ¿no? Veis que es un relieve funerario impresionante por la forma en que está trabajada, por los detalles que corresponden y hay, claro, sí es interesante artísticamente, es impresionante, pero era interesante saber quién eran estas personas, qué representaban, quiénes eran, ¿no? Desafortunadamente no teníamos una inscripción funeraria que nos dijeran sus nombres y quiénes eran, al contrario de Marcus Venerius. Tuvimos la suerte de tener la inscripción. Tenemos que deducir estas personas quiénes eran, ¿no? Primero, sí que veis que es un relieve funerario, no son exentas, sino que están, digamos, esculpidas en
una losa. La losa no están, son dos figuras independientes, aunque están las dos perfectamente ensambladas. Y debajo tienen estas hornacinas, estos nichos, que corresponden, con esta estela funeraria, que corresponden al lugar donde están la cremación de cada uno de los individuos. Aquí veis las dos estatuas, la tumba con los diferentes nichos. No pudimos excavar a partir de este nivel, estábamos demasiado cerca de la lava, de la pili. Encontramos esta parte del tímpano que debía coronar el monumento funerario. Esta flor de crisantemo, ¿no?, que ya hace una alusión a, digamos, al mundo funerario, ¿no? Pero sí podíamos excavar este nicho, no se llegó nunca a usar, pero sí que pudimos excavar el nicho que correspondía a la mujer, ¿no? Y encontramos cosas muy interesantes. Primero, la estela funeraria con este topo que tiene aquí detrás, que ya de una forma muy sutil, minimalista, ya representa que es una mujer. Los hombres no representan este moño y las mujeres en las estelas tienen este moño ya como representar a la figura femenina. Y decir que, claro, es un relieve funerario y tiene que tener la tumba, ¿no? ¿Qué encontramos? Primero, un espejo roto. Ya pensarán ustedes, claro, el espejo roto ya es una tradición de la superstición que viene de los romanos, ¿no? Romper un espejo da mala suerte, ¿no? 7 años de mala suerte, pero para los romanos el espejo también representaba el alma. La cara es el espejo del alma, ¿no? Y rompen un espejo para que ese reflejo de la vida ya no se pueda hacer más, para que el alma viaje al otro mundo. La moneda, como una ofrenda que puede ser a Caronte, para que pueda pasar a la laguna Estigia, una ofrenda también a Apotropaica, ¿no?, para tener la buena fortuna, ¿no?, o que se llegue al otro mundo. El ungüentario de perfumes que se vierte sobre los huesos para sacralizar la tumba, como el locus religiosus, y un vaso para beber vino, como esta, digamos, en la última se vierte el vino sobre la tumba, se brinda con el difunto, se bebe vino con el difunto, y se hace estas libaciones de vino y de perfume, de aceites perfumados en el interior de la tumba. Y al excavar, aquí veis, los huesos están simplemente dentro de digamos, fosa, sin urna. Pero estos huesos incinerados nos permiten ver que se trata de una mujer, y si veis estos rebordes artrósicos en las vértebras cervicales, ya nos está diciendo que es una mujer, digamos, madura, ¿no?, con cierta artrosis. Esta es la información que ya nos da la tumba. Pero, aparte de eso, nosotros, claro, como decíamos, queremos saber estas personas quién son. ¿Eran un matrimonio? ¿Era una madre y un hijo? Como dice el director de Pompeya, que piensan que es una madre y un hijo porque ella parece mucho más importante que él, más alta que él. Bueno, es una cosa que tenemos que averiguar. Primero, evidentemente, aquí tenemos escenas, relieves de los padres que se representan con los hijos, ¿no? Son todos ellos muy diferentes a lo que tenemos nosotros, ¿no? Los hijos siempre se muestran bastante más jóvenes que las madres, y la mayoría de veces se representan con los dos progenitores, con el padre y con el hijo. O sea, bastante diferente a lo que tenemos nosotros. ¿Es un matrimonio? Pues normalmente, sobre todo
estas esculturas que son, digamos, helenísticas, ¿no? Representan siempre, el matrimonio se representa con los dos cónyuges dándose la mano. Y claro, ustedes entenderán ahora por qué se pide la mano a la prometida, ¿no? Porque los romanos siempre representan los matrimonios con los dos, con la pareja, con los dos cónyuges dándose la mano. Nosotros, pues, no tenemos a esta pareja dándose la mano. Si lo tuviésemos, pues ya estaríamos completamente seguros de que es un matrimonio, pero no lo tenemos. Sin embargo, si buscamos los paralelos con otras estatuas de la misma época, de la misma, digamos, iconografía, los paralelos que encontramos es, por ejemplo, la pareja de Marco Virgilio Eurisaces y su mujer Atistia, ¿no? La famosa tumba del panadero en Porta Maggiore en Roma. ¿Ven cómo se parecen? Muchísimo, sobre todo él con la toga, ella que con este vestido, con estos pliegues, se parece muchísimo a la tumba del panadero en Roma. Pero aún se parece más a esta pareja encontrada en la Vía Apia en Roma. La postura de él, como ella también, la postura de los brazos, el codo, como lleva la mano, ella está velada, ¿no? Mostrando este pudor, ¿no? De la mujer romana, ¿no? Entonces estos son los paralelos más parecidos a lo que tenemos nosotros, ¿no? Por esto nuestra idea de que estos son los paralelos, para nosotros lo más próximos es que sean una pareja, un matrimonio. Aunque ya digo que no lo podemos saber con seguridad porque no tenemos la inscripción que lo diga, pero los paralelos más cercanos son estos. Él, desde luego, muestra que es de una categoría social altísima, ¿no? Primero porque una escultura de esta categoría solo se la podían permitir las personas más ricas en Pompeya. Entonces es una forma de mostrar este alto estatus que tenían en la ciudad. Pero tiene algunos signos, ¿no?, para mostrar este estatus. Primero, el anillo del paterfamilias, ¿no?, el anillo para sellar los documentos, el anillo que muestra, ¿no?, con la mano abierta, o sea, cerrada, ¿no?, mostrando el anillo. Y después otro elemento de prestigio son estos calci patrici, ¿no? Este calzado que es como una especie de bota de media caña que solo los patricios solían vestir, ¿no? Entonces él muestra, aparte de la toga, ¿no?, estos pliegues de la toga solo los ciudadanos romanos podían vestir la toga, ¿no? Ya muestra que es una persona de un alto estatus, ¿no? Pero es verdad que ella, la mujer, muestra más estatus que él. Primero, porque son dos estatuas diferentes y aparte de que ambas estaban policromadas, vemos que primero se hizo la estatua de ella y se colocó y después se hizo la estatua de él y se juntó a ella. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque justamente en el borde hay pintura. Estaba policromada en la parte que después irá a juntarse con la otra estela. Es decir, ella ya estaba en la tumba durante un periodo hasta que se elaboró la estatua de él y se acopló a la estatua de ella. Pero además, si la estudiamos a ella, vemos una serie de elementos. Primero, este anillo en el dedo meñique, que Plinio dice que las patricias, para mostrar de una forma sutil su riqueza, se ponían un anillo en el dedo meñique, ¿no?
Pero además estos pendientes, ¿no?, de anforiscos que están pintados, las pulseras y el collar de anforiscos y la media luna, la lúnula creciente. Si vamos un poco atrás y mostramos los relieves de los matrimonios, vemos que es siempre el marido el que tiene el contrato matrimonial, este pergamino. Siempre es él el que tiene el contrato, nunca es ella la que lleva en un pergamino un contrato. Por tanto, la primera idea que teníamos de que podía ser que ella tuviese en la mano un contrato matrimonial, no puede ser. Y en estos momentos descartamos que sea eso. Al contrario, pensamos que seguramente es una especie de estuche donde podría tener el incienso para hacer los rituales. Y estos son los elementos más importantes que tiene esta mujer, que la identifican como una sacerdotisa. Eso es de los pocos ejemplos que tenemos en el mundo romano, no solo en Pompeya, donde una sacerdotisa se representa con los elementos rituales que utiliza para hacer estos sacrificios, estos rituales, ¿no? Sobre todo el aspergilium, de hojas de laurel. Y este instrumento que vemos en otras estatuas de sacerdotisas que lo pueden utilizar pues para eso, para llevar el incienso, etc. Pero sobre todo el aspergilium. El aspergilium es lo que en estos momentos no cabe ninguna duda, nadie pone en duda de que es un elemento ritual que lo utilizaban exclusivamente las sacerdotisas. Y lo encontramos en varios ejemplos. Por ejemplo, en este sarcófago encontrado en la Vía Apia, donde vemos a la sacerdotisa velada y un aspergilium idéntico al que nosotros encontramos en nuestra estatua. Entonces ya no solo se trata de una estatua que es de una familia, de un estatus importante, es la primera estatua de una sacerdotisa en Pompeya con los elementos que utiliza para el ritual, y de los pocos ejemplos que encontramos en el mundo romano. La mayoría de sacerdotisas que conocemos no tienen estos elementos, y sabemos que son sacerdotisas porque normalmente en las inscripciones pone pues una sacerdotisa de Ceres o de Venus, etc. Cuando las encontramos, esas sacerdotisas suelen tener estos elementos. Aquí veis cómo está poniendo este incienso sobre la llama o ofreciendo, ¿no?, oferente. Estos son los ejemplos que identifican a las sacerdotisas cuando las encontramos. Pero la mayoría de casos pueden ser también elementos que son característicos de ciertas sacerdotisas. Por ejemplo, las vestales tenían estas trenzas que hacían como estos adornos, siempre formando trenzas alrededor de la cabeza, ¿no? Y siempre se identifican como vestales, porque son peinados característicos de estas sacerdotisas. O las flaminias, ¿no?, que siempre tenían que llevar siempre este elemento, un sombrero o un casco, ¿no? En estos casos podemos identificar a las sacerdotisas. El caso más evidente son las sacerdotisas de Isis, porque todas ellas se representan con estos elementos característicos de Isis. Pues la sítula, donde probablemente llevaban estos inciensos o estas hierbas aromáticas, y sobre todo el sistro, este elemento musical característico de las sacerdotisas de Isis. En estos casos es evidente no solo que son sacerdotisas, sino que además podemos saber cuál es el culto que representa. Son casos muy particulares. En nuestro caso, lo que tenemos es esta lúnula. Y esta lúnula es lo que a nosotros nos permite especular, proponer la hipótesis de que se trata de una sacerdotisa de Ceres.
¿Por qué? Porque la luna está relacionada con Ceres, porque Ceres es la diosa de la agricultura, de las estaciones, de los digamos, de diferentes estados de la luna. Y en este caso, pues nos parecía una relación evidente. ¿Y por qué tiene que ser un elemento que haga alusión a la diosa Ceres? Porque la lúnula es un adorno apotropaico de protección que suelen llevar las niñas. Igual que los niños, esto es el relieve del Arapacis, llevan la bula, las niñas llevan la lúnula. Más. Okay. Y tenemos varias estatuas de niños siempre con la bula, y también algunas esculturas con la lúnula. Pero la lúnula solo lo podían llevar, igual como la bula la llevaban los niños, solo hasta el momento que llegaban a la edad adulta, los 13, los 14 años. En ese momento tenían que cambiar la toga, ponerse la toga viril y quitarse la lúnula. Las niñas tenían que quitarse la lúnula cuando iban a contraer matrimonio. Y tenían que depositar esta lúnula en el altar de los dioses lares junto a sus elementos que la representaban como niña, junto a sus juguetes, junto a las muñecas. Debían dejar ya su edad infantil, y para eso la lúnula se la tenían que quitar. Por eso una lúnula no la puede llevar una mujer adulta si no está representando algo simbólico. Y bueno, en este caso la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se representa la Ceres con los elementos propios, o sea, la sacerdotisa de Ceres con los elementos propios de la diosa? Pues por ejemplo con la cesta mística, ¿no? O con esta especie de torcha, de antorcha o de bastón y tal, o con el cuerno de la abundancia, con este caso de que se representa a Libia como Ceres. Y es que las sacerdotisas no se podían representar como diosas, no podían imitar a la diosa, no podían ponerse los elementos que representaban a la diosa, tenían que representar algún elemento simbólico, pero no aquellos, no podían suplantar a la diosa. Por eso es lógico pensar que no llevaban estos granos, este ramillete de grano o este cuerno de abundancia, porque son elementos que corresponden a las diosas, no a las sacerdotisas. Y bueno, como digo, la mayoría de sacerdotisas en Pompeya no tienen ningún elemento, la mayoría no. Las que conocemos, ninguna de ellas tiene un elemento propio característico, ni del ritual que utilizan, ni del culto el culto que representan. La sacerdotisa y la mujer más famosa de Pompeya, Eumaquia, tiene en el pedestal Eumaquia, hija de Luquio, sacerdotisa pública, y esta estatua se la dedican los fulones. Los fulones eran los trabajadores de las lavanderías. Curiosamente, las sacerdotisas públicas eran por antonomasia las sacerdotisas de Ceres, porque es el único culto público. Es decir, las sacerdotisas de Ceres recibían el salario, la subvención directamente de los magistrados de la ciudad. Son las únicas que reciben una subvención o están pagadas por la ciudad. Siempre son las de Ceres, las sacerdotisas públicas. Sin embargo, en Pompeya, la mayoría de sacerdotisas, por ejemplo Eumaquia, siempre se han relacionado con Venus. Y eso que en Pompeya hay 11 inscripciones que hablan de sacerdotisas públicas. De estas 11 inscripciones,
las que hacen mención al culto son 7. Y todas ellas dicen que son sacerdotisas de Ceres. Todas. Solamente hay una que dice que es sacerdotisa de Venus. Pero Venus y Ceres, no Venus solo. En cambio, los académicos, los investigadores, siempre han interpretado a Eumaquia como sacerdotisa de Venus. Otra importante, si Eumaquia era la mujer más importante de Pompeya, y ahora explicaré por qué, era sacerdotisa, quizá la segunda mujer más importante de Pompeya, y también explicaré por qué, era Mamia, con esta tumba, este sepulcro a escuola, Mamia sacerdo pública. No dice de qué. Mamia, la segunda, quizá mujer más importante de Pompeya, también era sacerdotisa pública. Y siempre se ha relacionado con Ceres. Y con Venus, perdón. No con Ceres. A pesar que, por ejemplo, otra de las mujeres muy importantes en Pompeya, de Cemila, Aleia de Cemilia, sacerdotesa pública de Ceres, aquí veis las inscripciones, que ella es la que levanta la sepultura para su marido y su hijo. Bueno, y esto, por si algunos de ustedes tenían la duda si las sacerdotisas podían casarse, obviamente en el mundo romano las sacerdotisas podían casarse y tener hijos sin ningún problema. Solo las vestales no podían casarse. Bueno, digamos que Aleia era tan importante que es ella la que construye la tumba para su marido y para su hijo, ¿no? Y la construye en un lugar público dado por la ciudad. Es decir, era tan importante que recibió esta donación de la ciudad. Bueno, pues Aleia, que en esta inscripción solo dice que es sacerdotisa de Ceres, siempre que se pone sacerdotisa de Ceres, siempre ponen pública. Sacerdotisa pública. Vale. Pues Aleia es la única que en otra inscripción encontrada en Porta Stabia fragmentada pone que es sacerdotisa de Venus y de Ceres. En esta solo que es Ceres. Sin embargo, siempre aquellas sacerdotisas que no sabemos, que no pone específicas, siempre en Pompeya se han interpretado como sacerdotisas de Venus. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace referencia a Ceres? Porque nadie ha pensado en Ceres durante todos estos años. Bueno, tiene una explicación. Bueno, por cierto, en Porta Nola, la otra excavación, donde está nuestro proyecto, hay una tumba ya interpretada desde su excavación, su descubrimiento, como perteneciente a una sacerdotisa pública de Ceres, anónima. Y esto está claro porque en la podium está la cesta mística que representa a Ceres, y están estas antorchas que, como habéis visto, representan a Ceres, antorchas o guirnaldas, ¿no?, que representan a Ceres. Es decir, otro ejemplo de una sacerdotisa de Ceres en Pompeya. Sin embargo, siempre se ha hablado en Pompeya de las sacerdotisas de Venus. ¿Y eso por qué? ¿Por qué Venus y no Ceres? Bueno, tiene una explicación. Porque Venus es la patrona de la ciudad de Pompeya. Y tiene este imponente templo dedicado a Venere, a Venus, el más grande de Pompeya, justo en la entrada de la ciudad. Aquí lo veis, está bastante destruido, pero Pompeya, el nombre de la ciudad es Colonia Cornelia Veneria Pompeyana, porque la patrona es Venus. Y Venus tiene mucha importancia en Pompeya. Es un elemento, no solo es un edificio, sino representa un poder en Pompeya, un estatus. Por
Por eso siempre Venus está en la referencia, pero es importante Venus, Cornelia de Sila, a partir de que Sila digamos, le da esta condición especial de colonia. Pero quizá antes en Pompeya había otra tradición más importante que Venus, que era Ceres. Pero a partir de ser colonia veneria, pues el culto a Venus es muy importante en Pompeya. Y esto lo vemos en la tumba de Marcus Venerius, que quizá algunos de vosotros ya la conocéis. Marcus Venerius, una de las personas más importantes de Pompeya, un liberto, era un liberto que fue esclavo, era el guardián del templo de Venus. El templo de Venus era uno de los lugares más populares, más importantes de Pompeya. Y esto nosotros lo hemos visto en la tumba de Marcus Venerius. Pero además existen otras representaciones de la llamada Venus pompeyana. Por ejemplo, en el taller de Berecendus, donde vemos a la Venus pompeyana sobre estos elefantes, ¿no? O en la taberna de las cuatro divinidades, ¿no? Donde se representa a Apolo, Júpiter, Mercurio y Diana, y donde vemos esta impresionante Venus pompeyana, ¿no? Aquí. Se va a hacer un poco más. Venus pompeyana con estos putti, ¿no? Alrededor, pero aparte de la Venus pompeyana está Diana con estos que parecen cuernos, pero es la luna. Diana es también la diosa de la luna, ¿no? Y además, esta es la procesión a Cibeles. Cibeles, que es la nueva representación de Ceres. O sea, Ceres también sigue siendo importante en Pompeya. Entonces, esta idea de, digamos, dar más importancia a Venus que a Ceres es una cosa interesante. Pero sobre todo, se ha dado porque, así como hemos visto el templo de Venus, un edificio impresionante, que domina la ciudad, no se ha encontrado hasta ahora el templo de Ceres en Pompeya. Y digo hasta ahora, porque, volviendo a Mamia, que es una sacerdotisa, hay que pensar que en estos momentos las mujeres no podían ejercer cargos políticos, no podían estar en la administración. Sin embargo, son mujeres poderosas, tan poderosas que para demostrar este poder que tienen político, en estos momentos donde se empieza a hacer el culto al emperador como una divinidad más, lo primero que hace Mamia, esta sacerdotisa pública, es dedicarle un templo a Augusto, al genio Augusto. O sea, lo pago yo, que soy una mujer, para demostrar mi poder y además hacer como lobby con Augusto, ¿no? Y construye nada más y nada menos que el templo al genio Augusto, y que después se dedicará también a Vespasiano. Esto Mamia. Pero si Mamia era importante y construyó todo un templo, mira lo que va a hacer Eumaquia. Eumaquia va a construir este pedazo de edificio dedicado a la Concordia Augusta. Él, con este pórtico, bueno, esta es Eumaquia, de la cual se encuentra la estatua dentro del edificio de la Eumaquia, de la Concordia Augusta, con este pórtico y con este impresionante, digamos, dintel,
Bueno, esta es la tumba de Eumaquia en Porta Nochera. Es la tumba más grande que hay en Pompeya. Porque Eumaquia, sin duda, era la familia más rica de Pompeya. Digamos que Eumaquia era una de las personas más ricas de Pompeya, Eumaquia. Porque en esta tumba, las dos inscripciones las dedica ella. Eumaquia, la tumba de Eumaquia. Aquí tenemos cómo sería esta bestialidad de tumba en Porta Nochera, la tumba más grande que existe en Pompeya. Bueno, pues Eumaquia nada más y nada menos que construye este marco de puerta, ¿no?, enorme, atribuido al mismo autor del Arapaquis. Es decir, exhibe un poder impresionante. Y nada más que este pórtico delante, con una inscripción bestial, que podéis ver en Pompeya, donde dice que este templo, dedicado a la Concordia, lo dedica ella y su hijo, pagado de su dinero, ¿no? El edificio de la Concordia Augusta, sabemos que se dedica a la Concordia Augusta porque está la inscripción aquí, ¿no? Pero realmente se ha especulado mucho en cuál era la función del edificio de Eumaquia, este edificio tan grande, ¿no? Primero se pensó que estaba dedicado al gremio de la gente que trabajaba en las lavanderías, porque es el que dedica la inscripción, ¿no?, la estatua a Eumaquia. Pero es demasiado grande para ser solo para el gremio de los lavanderos. Después se pensó que era como un lugar de negocios, ¿no? Siendo Eumaquia una emprendedora y tan rica, pues como una especie, ¿no?, de lugar de negocios. Es un edificio interesante, se ha especulado mucho. Y incluso Filippo Quarelli, ha dicho de la Eumaquia, porque, bueno, esto no lo he contado, pero la familia de Eumaquia era tan rica. ¿Por qué era tan rica? Sobre todo por el comercio de dos cosas. Una, evidentemente, el vino. Eran unos productores bestiales de vino y, bueno, pues con el comercio del vino se enriquecieron muchísimo. Y el otro negocio que tenían era el negocio de esclavos. Y Filippo Quarelli, una cosa que no ha acabado tanto, porque igual no es muy políticamente correcta, atribuyó este gran edificio al mercado de esclavos de Pompeya. Pero esta idea, ¿no?, de que podía ser, ¿no?, hay que pensar que aparte de la estatua de Eumaquia hay otra estatua en este templo. Una estatua que estaba justo en, digamos, el lugar que presidía, aquí encima de este podio, el lugar que presidía el edificio de la Concordia. ¿La estatua de qué? ¿De qué dios? De Ceres. La estatua de Ceres, con la cornucopia. La estatua de Livia como Ceres, porque es un edificio que está dedicado al culto imperial, y Ceres como Livia como mujer de Augusto, divinizada como Ceres. Pero además, este templo tiene una inscripción de dos sacerdotisas más. De Eumaquia, sacerdotisa pública, y dos hermanas que son justamente sacerdotisas de Ceres. Entonces, este edificio, ¿por qué no podría ser el templo de Ceres en Pompeya? Está dedicado a Ceres, a Livia como Ceres. Bueno, estas estatuas, que son uno de los hallazgos más importantes de Pompeya, se pueden visitar, son visitables porque hasta el 31 de enero estarán en la exposición de Ser mujer en Pompeya en la palestra grande de Pompeya. Porque
como digo, la sacerdotisa que hemos encontrado no solo como elemento artístico es importante, sino porque ha abierto un nuevo debate, una vía de conocimiento sobre el sacerdocio femenino en Pompeya y sobre todo sobre el sacerdocio de Ceres en Pompeya. Un sacerdocio de Ceres que abre la posibilidad de encontrar lugares, incluso de haber encontrado el templo dedicado a Ceres en Pompeya. Y con esta foto de la emoción, ¿no?, del hallazgo, pues termino la presentación. Muchas gracias. Y ahora si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, pues yo pues encantado de poder responder. Perdona, ¿qué tamaño tienen las esculturas, los relieves? Que no lo has dicho. Pues él mide 1,73 y ella 1,75. Tamaño natural, sí. Para mí sí, porque yo mido 1,70. A la diosa Ceres no se le presentaba con más cantidad de elementos naturales porque era la diosa de la tierra, de los productos de la tierra. Ceres normalmente se representa con este tipo de bastón, antorcha, ¿no?, de vegetal, ¿no?, haciendo referencia al elemento vegetal, con la cesta mística y sobre todo con los granos de trigo, ¿no?, con las espigas de trigo. Estos son los elementos más característicos de Ceres. Cada diosa tiene su elemento, pero después vendrán otras diosas que irán con la misma línea, ¿no?, como Cibeles, ¿no?, que también representará la tierra, o la Demeter, porque realmente Ceres es una representación también de Demeter, o de la Magna Mater, ¿no? Todas estas diosas representan, digamos, la fertilidad de la tierra. Ceres es una diosa mística, ¿no?, porque a Ceres se le atribuyen las estaciones. Al raptar su hija Perséfone, ¿no?, tiene que cuando ella está triste, que está con el dios de las profundidades, pues viene el invierno y el otoño, y cuando a la mitad del año, cuando se la devuelve, pues viene la primavera y el verano. Y también en esta idea de los romanos que relacionaban la fertilidad de la tierra con la luna, con las diferentes etapas de la luna, pues también todos estos ciclos que tiene la tierra, pues se dan como representación de Ceres. Ceres representa muchas cosas. Representa el matrimonio. Representa también, tiene un contacto con el mundo funerario, porque es también, digamos, que como su hija viene al otro mundo, esta transición del mundo funerario, incluso existe este pozo que nosotros a veces asimilamos a Halloween, porque este mundi, que se abría 2 veces al año, y encontramos este pozo, está dedicado también a Ceres. Esto se abría 2 veces al año y el mundo del infierno contactaba con el mundo de los vivos. Es una representación sobre todo de la fertilidad, de las cosechas, de las estaciones. Y por eso, bueno, se representa con sobre todo la cesta mística, ¿no? Es una cesta que se supone que es donde están, digamos, los frutos de la tierra. Bueno, vamos a ver. En todas las ciudades romanas habían prostíbulos, pero si Venus podía ser la patrona de las prostitutas, porque realmente se asocia, ¿no?, con la sexualidad. Pero no tiene que ver que haya muchos prostíbulos o no con Venus. Prostíbulos había porque, por ejemplo, pues Pompeya es una ciudad muy comercial, venían muchos comerciantes, muchos navegantes, y entonces era un negocio. Pero bueno, los prostíbulos han existido siempre, y en Pompeya hay 2. El más conocido es el Lupanar, pero hay uno que es más lujoso, que está en Porta Marina,
donde están las diferentes posturas, y pues uno ponía la ropa en la postura que quería. Eso también porque había mucha gente que a lo mejor no hablaban en latín, extranjeros, y para poder expresar la elección que tenían, pues así lo tenían más fácil. Llorens, ¿cómo llegáis a esas figuras? Viendo el muro, ¿veis algo que es sospechoso o porque realizáis una serie de catas y entonces notáis ahí algo diferente? Es decir, ¿cuándo empezáis a daros cuenta de que estáis descubriendo lo que estáis descubriendo? Bien, lo primero que nosotros queríamos, porque este muro que se ve en las fotografías no se veía, o sea, se enterró y no se veían. O sea, nosotros, por la orientación que tenía, porque tampoco había planos, había que orientarse por estas fotografías donde estábamos situados, pues queríamos encontrar este muro tan largo, ¿no? Para ver si era un recinto funerario o no. Bueno, pues la verdad es que nos orientamos bastante bien y lo encontramos el muro, ¿no? Una vez habíamos encontrado el muro, habíamos visto este otro muro delante que sobresalía, ¿no? Entonces queríamos saber si era una tumba. Pensamos que era una tumba y nuestra idea era excavar la tumba que había quedado justo en el corte y que ellos no habían llegado, porque el resto lo habían excavado, habían sacado las urnas, pero justo, digamos que el límite donde habían llegado ellos era donde nosotros tenemos que excavar. Bueno, nos acercamos y, si veis, está la piedra pómez y después está la lava. Quitamos piedra pómez y cayó la lava. Y cuando cayó la lava, se vieron como unos pliegues. Claro, nosotros al ver los pliegues, en principio no sabíamos. Vamos a ver. Muchos arqueólogos, creo que el 99% de arqueólogos nunca encontraron una estatua en toda su carrera. Entonces nosotros, cuando vimos los pliegues, no pensamos que era una estatua, no sabíamos lo que era, pero claro, nos entró la curiosidad enseguida de saber lo que era. Excavamos, vimos que aparecieron los pies, y justamente al excavar los pies apareció la otra figura, y entonces nos dimos cuenta que había dos figuras, y entonces ya íbamos ya a saco metodológicamente, pero ya hasta que no las excavamos, pues no paramos. Y por los chavales hubieran trabajado día y noche, queríamos verla y teníamos que excavarla. Después, cuando encuentras este tipo de cosas, no lo puedes decir, porque en el momento que digas empezaron a venir gente, pues viene el director de Pompeya, vienen los restauradores, vienen no sé qué, y no te dejan trabajar. Entonces tuvimos que, los primeros días, hasta que sacamos las dos figuras, pues un poco en secreto, sin decírselo a nadie, no hay que decirlo, no comentarlo a nadie, las tapábamos terminamos el día, las tapábamos, la gente, pues encima es que estabas en un lugar que cerca pasa gente, ¿no? ¿Eso qué es? No, que no es nada, no lo sabemos, no es nada, y lo tapábamos. Y claro, cuando ya tuvimos las dos estatuas, no completamente, pero ya salieron, entonces ya llamamos al director de Pompeya, llamamos a los restauradores, llamamos a todo el mundo, y claro, ya pues se complicó. Que había que protegerlas, había pasado mucho estrés, había que tener no sé qué, había que tapar lo otro. Vino también el vulcanólogo, porque a ver si tal los depósitos caían, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces había una discusión, no, pues tápalo, pues no lo tapes, pues tápalo. Y entonces dijimos, yo no lo voy a tapar porque yo he venido aquí a excavarla, o sea, mi interés es muy bonito, pero la tumba está ahí, y hasta que no saquemos la tumba con los huesos, nosotros no. Venían, uy, estás muy para abajo, uy, vas muy para abajo, a ver si, y nosotros, ya, pero ya queda poco, y entonces, pero al final pues excavamos la tumba, los huesos, digamos la moneda, porque estaba allí las estatuas, pero nosotros queremos excavar
la tumba. Porque entonces cavamos la tumba, vale, pues tápalo, pues después había gente, entierra todo, y pues vamos a enterrar todo. Pues, después el director, no, esto aquí no se puede quedar. Vale, pues no se puede quedar. Vamos a protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? Hay que hacer un proyecto para protegerlo. ¿Y quién lo paga? No, lo tienes que pagar tú. ¿Para qué encuentras cosas? Pues ahora te toca pagarlo. Pues lo pagaremos. ¿Sí? Tuvimos que protegerlo, tuvimos que taparlo. Todos, a ver si ahora sí llueve. Y ahora sí no sé qué. Era todo un problema, todos problemas. Bueno, lo protegimos y después nos encontramos en un dilema. O se quedaban allí o las trasladaban a Pompeya, porque como habéis visto las necrópolis están fuera de la ciudad. Entonces, además, esto no está en terreno público, está en terreno privado, porque nosotros esta parte justamente tuvimos los permisos del privado, que nos ayudó mucho, colaboró mucho, pero claro, después el director quería expropiar. Pues vamos a expropiarlo. Que el propietario es una buenísima persona, vale, pues si me lo expropias, pero y que yo pueda pasar para que la gente lo pueda ver, indemnitar. Vale, pues no lo expropiamos. Al final decidieron. Llorens, ¿tú qué harías? Y digo, hombre, yo las pondría dentro de Pompeya. Las trasladaría y las pondría dentro de un sitio, pues en el anticuario, que se puedan visitar, que la gente lo vea y tal. Vale, pues las vamos a trasladar. Hay que hacer un proyecto de traslado, un concurso. El seguro del traslado era 500.000 euros, un seguro por 500.000 euros. Y todos, silencio absoluto, secreto total. O sea, esto lo descubrimos en junio y hasta que no las trasladaron en abril, no podíamos decir nada, todos callados, o sea, ni a la familia, ni nada. ¿Cómo ha ido Pompeya este año? Uy, muy bien. ¿Habéis encontrado cosas? Sí, muchas. No podíamos decir nada y era un sufrimiento no poderlo contar, pero bueno. Pero ha sido un proceso que, bueno, los chavales lo han disfrutado mucho, ha sido una cosa muy emocionante y pues o sea, te das cuenta que has descubierto una cosa importante, no por estéticamente, que es muy bonito, sino porque para la historia de Pompeya ha abierto una vía de investigación, un debate sobre Ceres. Hay gente pues que dice, no, Ceres no, ¿vale? Es que Venus es más importante. Bueno, pues vale, pero no hay solo una inscripción de Venus con Ceres y hay 7 de Ceres. Hay una tumba de una sacerdotisa de Ceres. Y esto, pues nadie, o sea, bueno, que nadie había caído, pues no lo sé. Bueno, y esto, bueno, pues ahora empezamos a debatir y pelearse. Pues la lúnula no tiene nada que ver. Bueno, pues vale. Pues ¿qué hace una persona adulta probablemente casada con la lúnula? No la puede llevar. La tenía que haber depositado en el arario. Después podía ser una sacerdotisa de Diana, porque Diana siempre está con la lúnula, pero es que solo hay inscripciones de sacerdotisas de Ceres en Pompeya. Pues del equipo fijo somos unas 9 personas. No estamos todo el tiempo porque hay un especialista en monedas, otro especialista en ánforas, otro en cerámica, 2 restauradoras. Pide la palabra por aquí. Es que... Nosotros excavamos en Pompeya desde el 2010 y en Porta Sarno desde el 2016. La palabra por ahí, nos oímos. No sé quién era. ¿Queréis hablar? Porque se oiga la pregunta. Es que... Llorens, yo
el año pasado, o el invierno pasado, te estuve escuchando en Sagunto y me encantó la presentación que hicisteis de la tumba de Marcus. Entonces, mi pregunta es, dos preguntas. ¿Todo lo que seguís encontrando son incineraciones? ¿No habéis vuelto a encontrar ninguna inhumación? O sea, Ni para yo, nada. ni nadie. Ni creo que la encontrarán, pero no, porque la inhumación era un ritual extrañísimo en este momento. Ya. No, es como ahora pues la crionización, pues, la gente que se congela. O sea, es un caso muy particular. ¿Por qué? Pues porque Marcus Venerius era seguidor de Nerón y evidentemente si Popea se enterró como Alejandro Magno, él hizo esta imitación, pero porque él era el único que se lo podía permitir. Pero es una cosa rarísima. En estos momentos, en el Imperio Romano, donde la cremación es el ritual oficial, se conocen, creo que 3 casos solo de inhumaciones, solo 3. Marcus Venerius es uno. El otro es la sepultura de las guirnaldas en Roma. Y en este caso se deciden inhumarse y momificarse porque son seguidores de Isis. Igual como era Nerón también. O sea, tiene que ser un caso particular de una persona particular, de un culto particular, para no inhumarse, para no incinerarse. Y en este caso, pues que era lo oficial, era incinerarse. Por eso Marcus Venerius es tan interesante, porque es el único en toda Pompeya que tenía esto. Que habrá otro en Pompeya, un seguidor de Isis, de un culto, digamos, extranjero, oriental. Bueno, pero o sea, difícil encontrarlo. Sí existe. Y también nos comentaste que de momento la política era no seguir excavando en Pompeya, sino consolidar lo que eso se está llevando a cabo, porque es que continuamente se están escuchando que se han aparecido tal, o sea, eso es consolidación, lo que se está haciendo, o se sigue excavando. No, se sigue excavando. Vamos a ver. Por ejemplo, en la megalografía que ha sido este descubrimiento, esto fue una excavación de 1950. Descubrieron esta casa y en aquellos momentos no les interesaban las pinturas murales. Se dedicaron a quitar todo el pavimento de mármol y después rellenaron la casa de escombros. Entonces era una casa que se conocía. De hecho, el nombre de la casa hace mención a la procesión de Dioniso, pero estaba allí como abandonado. Claro, ahora que se está haciendo, se está consolidando estas casas, se vació y claro, el director puede decir, ostras, esto es megalografía que se excavó pero desconocida, y entonces son procesos de consolidación, pero esos procesos de consolidación conllevan una excavación arqueológica. Entonces, primero la consolidación lleva a la excavación, pero es que la excavación también lleva la consolidación. Nosotros cuando hemos excavado, y tenemos 2 restauradores, trabajamos en la restauración de las estatuas, la consolidación, la protección, porque el problema más grande que tiene Pompeya es la conservación. Llorenç, bueno, podemos comprender la gran emoción que sentiste al ver aparecer estas 2 estatuas, maravilloso. Quería que nos comentaras un poco de la ponencia del año pasado, que mucha gente no lo sabe, lo del vino de más de 2000 años que encontraste, que me parece fascinante. Bueno, digamos que en la tumba de Marcus Venerius, en el recinto funerario, estaba también la tumba de su mujer, Novia Amabilis. Novia Amabilis estaba en una urna dentro de una caja de plomo
y dentro de esta caja de plomo había una urna de vidrio que estaba sellada. Entonces, cuando abrimos la urna, encontramos que estaba llena de líquido, un líquido oscuro, 6 litros. Claro, al ser vidrio y estar sellada, este líquido no se evaporó, aparte de que estaba enterrada bajo 2 metros de Piedra Pómez. Los análisis de este vino pues han descubierto que tenían taninos y los ácidos propios del vino. De hecho, se ha identificado que se trata de vino tinto. Pero llevamos 4 años de análisis, estamos a punto de publicarlo. No lo puedo decir porque me están grabando, pero va a salir un artículo porque no solo hay vino, hay otras cosas aparte de vino. Claro, esto es una cosa única, que se haya conservado un líquido después de 2000 años o que se haya conservado vino, porque ahí se dice, no, hay restos de vino, pero están hablando de sedimento del vino, pero esto es el propio vino líquido, es el vino y otros líquidos que encontraron, que depositaron en esta urna durante el ritual funerario. En el mundo romano hay 4 líquidos sagrados. Estos 4 líquidos son el vino, el agua, la leche y la sangre. Y hasta aquí puedo leer. Hola, oye, yo quería preguntarte, ¿sabéis la datación de los huesos que encontrasteis? Porque evidentemente no fueron del momento de la erupción, serían mucho antes. Claro, digamos que la erupción es lo que sella, amortiza no solo la tumba, sino toda Pompeya. ¿Cómo podemos datar esta tumba? Bueno, sabemos que estaba cubierta por la erupción, o sea que la tumba estaba en pie antes de la erupción, o sea, los depósitos que hay son de la Piedra Pómez. O sea que la tumba estaba erigida, o sea, estaba en pie justo antes de la erupción. Pero bueno, este es el último momento de la tumba. Evidentemente, al menos ella había muerto antes de la erupción porque están los huesos. ¿Cómo lo podemos datar? Primero, pues por la cerámica. Este recipiente de paredes finas, el cubilete, son unas cerámicas que se datan entre finales del siglo I, principios del siglo, o sea, finales del siglo I antes, principios del siglo I después. Después tenemos esta moneda de Neptuno, que nos podría servir para datarla, pero todavía no hemos podido encontrar exactamente esta moneda. Sabemos que es de Neptuno, pero no hemos todavía, pero parece de época republicana, por el tipo del peso, material de época, digamos, del siglo I antes. Después estas estatuas, por la forma que tienen, digamos, el trabajo que tienen, se parecen muchísimo a estas que hemos visto de la Vía Apia, y estas estatuas son todas de época republicana, tardo republicana. Estamos hablando pues finales del siglo I o siglo I, antes. Además, no hay estatuas en Pompeya de época republicana, casi todas son de época imperial, o todas son de época imperial. La estatua de Eumaquia es de época augustea. La de Livia con la cornucopia evidentemente es de época augustea. Por eso es tan interesante que estas élites son élites que ya vienen de época republicana. Pero en mi opinión son esta área de, bueno, nosotros pensamos que esta área de Porta Sarno es una de las áreas funerarias más antiguas, que vienen de época incluso samnítica, pero que llegan justo hasta el momento de la erupción. 2 cuestiones. La primera, ¿de qué tipo de piedra están hechas esas estatuas? Si son de mármol, arenisca, caliza. Y la otra cuestión, ¿qué tipo de herramientas utilizáis para separar la lava de las estatuas? Bien, sobre la primera pregunta, están hechas con piedra volcánica característica del área
napolitana que se denomina tufo. Tufo, que es una piedra volcánica que es bastante resistente, pero muy fácil de trabajar. O sea, es blanda. Es como una piedra toba, que decimos nosotros, ¿no? Y es una piedra que en Pompeya se utiliza muchísimo para hacer los muros, pues Opus, o sea, incluso las piedras de los muros que hemos visto son toda piedra volcánica, porque bueno, la tienen a mano. Es una piedra que responde bastante bien, pero se tiene que enlucir, todas estas tienen unos herbicidas, pinturas murales, porque si dejadas a la intemperie se deterioran. Estas estatuas que nosotros vimos estaban todas pintadas, o sea, tienen restos de policromía, que evidentemente las protegían porque no estaban a la intemperie. Pero es una piedra local, propia de la Campania, de la volcánica, que se anticuó. Después, ¿cómo hemos quitado la lava de las... Tenían una parte que estaban cubiertas de piedra pómez, digamos la mitad hacia abajo, que se ve aquí, ¿veis? Se ve muy bien cómo está la piedra pómez, pero encima de la piedra pómez ya estaba directamente la lava. ¿Cómo hemos separado la lava de las estatuas? Pues con unos punzones de madera. Ha sido con mucha delicadeza, siempre con madera, ni metal, ni la picoleta. O sea, la parte más alejada de la estatua, sí, con la picoleta y tal, pero cuando la parte que estaba adherida, con punzones de madera, íbamos retirándola. Pero íbamos deprisa, ¿eh? Después, esto lo hicieron la mayoría del tiempo, lo hicieron las restauradoras, porque sabían cómo hacerlo y entonces iban con la madera y tal, pues, utilizamos, no sé, 100 punzones porque se rompían, claro, se iban desgastando y tal. Pero claro, sí, todo con madera. Oye, y Llorens, perdona, al hilo de lo que estás comentando, ¿cuánto tiempo tardasteis desde que se descubre y sabéis o intuís lo que podéis encontrar hasta que os encontráis con la magnífica sorpresa de saber? ¿Cuánto tiempo estáis con los punzoncitos de madera, dale que te pego, a mano? Bueno, desde que empezamos la excavación hasta que la encontramos fue la primera semana. O sea, en una semana ya habíamos excavado, ya habíamos encontrado el muro y habíamos encontrado este primer muro. Los chavales trabajaban muy bien, pero en una semana, que eso es una suerte, porque si llegamos a encontrar la última semana, no sé lo que hubiera pasado, porque claro, no lo podíamos dejar así, no nos hubiéramos ido dejándolo así, pero lo encontramos la primera semana. Esto del hallazgo. Después, pues hasta que descubrimos las dos estatuas, pues igual sí que tardamos un par de semanas. ¿Un par de semanas solo? Sí. Nuestra campaña es de 28 días. Pero de todas formas habéis hecho un trabajo hercúleo a mano. Sí, todo a mano. En 28 empezamos el día 7 de julio y el 24 de julio ya las teníamos descubiertas. Después el año pasado hizo mucha calor. O sea, trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 12, parábamos porque ya hacía mucha calor y después esperamos que bajara el sol y trabajamos hasta las 5, las 6 y bien, contentos. No se quejaba nadie. Ya me gustaría pagarla yo porque nosotros no tenemos ni un duro. Personas que están trabajando alrededor vuestro, ¿les pagáis? ¿Cómo está eso? Nosotros trabajamos todos gratis. No cobramos por ir a Pompeya. Tenemos que dar gracias de que nos dejan excavar. Sabes que no todo el mundo le permiten excavar en Pompeya. Pompeya no da nada de dinero. Pero yo tengo que decir una cosa, que el director general y Pompeya a nosotros nos ha ayudado mucho. Por ejemplo, no hemos pagado ni el traslado ni la restauración, eso lo ha pagado Pompeya cuando a lo mejor podían decir que lo pagáramos nosotros, pero ellos ayudan todo lo que pueden, pero no ponen
O sea, nos han puesto el personal, sus restauradores cuando nos ha hecho falta y tenemos muy buena relación y mucho que agradecer, pero dinero no pone. ¿Cómo pagamos esto? Pues lo voy a explicar, porque nosotros no tenemos ninguna subvención, la universidad no nos paga tampoco. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos porque no solo es un proyecto de investigación, sino es un proyecto de formación. Y tenemos un convenio con la Universidad de Los Ángeles. Entonces, esto lo pagan las universidades americanas. Sí, lo pagan, bueno, realmente lo pagan las universidades americanas, no, lo pagan los estudiantes, pero a ellos no les cuesta dinero, y ahora lo explicaré. Los estudiantes en las universidades americanas, ellos tienen que hacer unas prácticas, igual que hacen aquí. Las prácticas son créditos, ellos tienen que pagar esos créditos. Si no hacen las prácticas en Pompeya, las tienen que hacer en Estados Unidos. Es decir, el dinero es el mismo que se tienen que gastar. Con este convenio ellos tienen la oportunidad de venir a Pompeya y que les convaliden estos créditos. Claro, tenemos 200 solicitudes de americanos que quieren venir a Pompeya, porque el dinero es el mismo. De excavar en Wisconsin a excavar en Pompeya, pues... Claro. Entonces la universidad lo que hace es que ese dinero que ellos van a esa universidad, la universidad nos lo da a nosotros, a cambio de que ellos excaven en Pompeya. Entonces, para mí es un buen sistema. ¿Por qué? Porque a mí me encanta trabajar con americanos, ingleses, canadienses, indios, vienen de muchos países, no solo de América, porque en muchas universidades americanas hay hindús, hay tal, vienen de muchos países. Nos encanta esto de que sea un proyecto internacional. Hay mucho intercambio cultural. Nosotros nos gusta enseñar. Tienen la oportunidad de aprender la arqueología funeraria que no se suele enseñar. Entonces, ellos, el dinero, o sea, es el mismo. Nosotros nos gustaría que no les costara nada de dinero. Y de hecho, intentamos que sea los créditos lo más baratos posibles, porque nosotros no ganamos dinero, o sea, nosotros no cobramos. O sea, todo el dinero va al proyecto para pagar, pues, la comida, el alojamiento. O sea, nosotros no vivimos de eso, no ganamos dinero. Yo me siento afortunado de que puedo estar allí un mes excavando y tal, pero no vivo de eso. ¿Cuál es la cosa negativa? Que solo vienen pocos estudiantes españoles que no pagan. Pero no podemos tener muchos estudiantes españoles porque no podemos asumir los gastos de estos estudiantes. Ahora la universidad creo que ha visto que sus estudiantes pueden venir a Pompeya, y entonces ahora tenemos un proyecto para que los estudiantes españoles de la Universidad de Valencia vengan a excavar a Pompeya y a estudiar a Pompeya con subvenciones del Ministerio, de la Diputación, de la propia universidad. Porque yo es una cosa que siempre lo decía, es una pena que yo tenga 15 estudiantes americanos y 5 españoles. Y es un proyecto valenciano, español. Todos los directores son españoles, o sea, el equipo técnico es español, de Valencia. O sea, a mí me gusta que vengan americanos, ¿no? Pero la idea es que vengan americanos y españoles de Valencia, y esa es nuestra idea. Y creo que ya está, lo vamos a conseguir porque en septiembre ya tendremos estas subvenciones de la universidad para que vengan. Gracias a la Universidad de Valencia, a la vicerectora Esther Alba, que se han puesto a trabajar en eso. Por desgracia, antes los americanos tienen dinero para investigar, ahora no sabemos con Donald Trump lo que pasará. Porque ahora parece que vamos a tener nosotros más dinero que ellos. Entonces, yo tenía una curiosidad. En todas estas excavaciones y en las que de todo Pompeya, lo que ha sido con la erupción y tal, ¿se utilizan técnicas de minería? O sea, radares de subsuelo, por impacto eléctrico o cualquier otro. O es que
por lo que estás contando, vas a, vamos, como a antigua usanza, escarbando. Bien, nosotros hemos probado todo. Hemos utilizado el georradar, descargas eléctricas, de estos que tienen corrientes eléctricas, y los resultados han sido malísimos, malos, nada, no han acertado ni una. ¿Por qué? Pues porque la piedra pómez es poroso, no es... o sea, el georradar tiene que rebotar sobre la superficie, enviar una señal. En Pompeya, aparte de que la pili tiene un montón de piedra, de hierro expulsado. O sea, eso distorsiona todo. Nosotros hemos utilizado todas las técnicas porque Pompeya es, como dice el director, es un laboratorio de arqueología, de investigación, donde estamos utilizando técnicas, por ejemplo, para el estudio de los huesos, con los calcos hemos utilizado esta pistola de rayos que nos ha dado información. O sea, nosotros utilizamos las técnicas más punteras. Parte de nuestra idea es también investigar en nuevas tecnologías y tal. Pero todo a mano y todo cribado. Todo cribado. De toda esta tierra que hemos sacado, cada centímetro de tierra ha pasado por el cedazo cribado. Trabajamos como en cadena, como la Ford. Unos criban, otros excavan, otros se llevan los capazos y todo va. Después todo se documenta, todo. O sea, pero. La tumba de él no ha aparecido. La tumba de él. La tumba de Humaquia no ha aparecido. De él. Dice sí, que he encontrado la de ella. La tumba de él está, pero es que no nos dejan entrar más. No nos dejaron porque, claro, la estatua era muy valiosa, tenían miedo que cayera, que tal. Excavamos lo que nos dejaron. Por eso nosotros intentamos decirlo lo más tarde posible porque sabíamos que cuando el momento que lo dijeran empezarían. No excavéis más, excavéis hasta aquí, no os metáis más abajo, porque las estatuas son importantes y para ellos yo sabía que era lo más importante. Para nosotros las estatuas son muy importantes, pero la información es más importante. Queríamos excavar. Y estoy seguro que cerca está la inscripción con los nombres y todo. Estará a lo mejor a 1 metro o a 2 metros, está ahí. Bueno, no nos dejan. Yo lo he intentado, pero... El año que viene. No, porque... o sea, nosotros hemos excavado en esa zona, hemos encontrado la tumba y hemos encontrado la estatua. Para nosotros está bien. Ahora, el año que viene, vamos a otro sitio. Con otra problemática, otra cosa diferente. En Pompeya, sí. El año que viene la idea es excavar en Porta Nola y otra vez cerca de Marcus Venerius. Es el Metropolitan de Nueva York. Yo recuerdo que estuve en toda la zona de Pompeya, todos los hallazgos de Pompeya, bueno, y eso es impresionante. Yo me tiro un día entero solamente viendo pieza por pieza. Y luego pensaba, qué barbaridad, si está Pompeya aquí, porque claro, cuánto han encontrado, cuánto hay y cuánto habrá en más museos. Eso es lo que me sorprendió muchísimo. Claro, esculturas apenas habían, era casi todo pintura, casi todas las casas, los interiores. Había muchos vasijas, habían también como copas de vino antiquísimas que con una modernidad absoluta. Quiero decir que veías formas que decías, madre mía, si esto ahora es una revolución y estaban hechas hace, pues ya ves, 3.000 años o 2.000, una barbaridad. Era esto porque lo recuerdo y todavía cuando recuerdo Pompeya, obras de Pompeya y luego todas las imposibilidades que os ponen cuando en realidad es tan importante el lugar. ¿No? ¿Ahora me oyes? Bien, que digo yo que con la importancia que tiene el lugar
con la cantidad de cosas que se han descubierto y quizás pues precisamente por el desastre que hubo, lo que parece mentira es que sea tan difícil el conseguir meterte bien a fondo, ¿no? Y sobre todo gente como tú, que está siempre motivada. Y no sé, me sorprende. Bueno, empezando por lo último, hay que ponerse en su lugar. O sea, Pompeya es muy importante y también hay que decir que nosotros tenemos mucha presión en Pompeya, todos los ojos están mirándote. Si tienes un error, pues si las estatuas luego pasa algo, pues no sé, es mucha responsabilidad excavar en Pompeya porque estás en materiales únicos y encima estás en el centro de todo, ¿no? Todo el mundo estás. Yo que sé, Pompeya es también para valientes porque es difícil, también la burocracia italiana, es todo difícil. Pero una vez, o sea, nosotros excavamos en Pompeya porque vemos que es una fuente de conocimiento. Se puede saber mucho de Pompeya que después nos sirve también aquí en Sagunto o en las ciudades porque no tenemos ese estado de conservación, entonces necesitamos saber la ideología de los romanos, cómo pensaban, cómo se enfrentaban a la muerte, porque eso nos ayuda también en el presente. Y Pompeya es el lugar perfecto. Yo entiendo que ellos tengan sus dudas y pongan sus límites, es interesante. Nosotros trabajamos sobre la arqueología de la muerte, sobre los rituales. Los rituales son muy importantes. ¿Por qué son importantes los rituales? Por la salud mental. Porque cuando alguien muere, tú necesitas hacer algo para superar eso, para superar esa depresión, ese estado mental. ¿Cuál es la medicina? La medicina es hacer una serie de rituales, de gestos, que te puedas despedir, que estés en contacto con esa persona. Ahora estamos dejando cada vez de hacer rituales y cada vez estamos peor, tenemos más enfermedades mentales porque no hacemos estos duelos, estos rituales. Por eso es importante saber por qué los romanos hacen esto, cómo lo hacen, qué buscaban, para también entender que nosotros tenemos que seguir haciendo unos gestos, unos rituales para superar, por ejemplo, el momento de que alguien muere. Entonces esto, la cultura romana es importante, Pompeya es importante. Después, respecto a lo primero, que en muchos lugares, muchos museos, pues en el Metropolitan o en el British, hay restos de Pompeya. Esto viene por las excavaciones del siglo XVIII, siglo XIX, porque los aristócratas, los Borbones, tenían misiones en Pompeya que patrocinaban para conseguir estos objetos para decorar sus palacios, sus castillos. Es decir, ¿qué pasa? Que van a una familia aristocrática o incluso, pues, o sea, digamos la aristocracia, pues, condes, marqueses, que tienen en sus palacios y a lo mejor ese marqués pues necesita pasta y vende, pues igual como vende un terreno o una casa, pues vende un busto, vende una pintura que ya le viene de... Después en Pompeya las excavaciones, lo que se encontraba, pues iba al Museo de Nápoles, ¿no? Y el Museo de Nápoles es todo lleno de Pompeya, ¿no? Hasta que llegó Guzzo, el superintendente, y decidió que nada iba a salir nunca más de Pompeya. Y desde aproximadamente los años 60, todo lo que se encuentra en Pompeya se queda en Pompeya. Y yo, que he visto lo que tienen en Pompeya, ni el Metropolitan, ni el Louvre, ni el British, tienen lo que tienen en Pompeya, en unas estanterías de metal de esas atornilladas, que es impresionante. Y lo tienen allí, una cámara que está protegida con la sala de... pero allí lo tienen todo y lo prestan a exposiciones temporales, que ahora pues hay una en Australia, y ellos prestan esos elementos, pero después vuelven.
después estaba la idea de que, vale, vamos a hacer un museo en Pompeya. Pero Pompeya es un museo al aire abierto. ¿Para qué vas a hacer un museo en Pompeya? Si lo bonito de Pompeya es entrar a las casas, recorrer las calles, nada, un sitio entre cuatro paredes, ¿para qué? Lo bueno es que ese material que está en Pompeya vaya a exposiciones temporales, a otros países, que viaje. No hace falta un museo en Pompeya. Y bueno, está el Museo de Nápoles también. Pero Guzzo decidió que ya nada más iba a salir de Pompeya y todo lo que nosotros encontramos, todo va a ese pequeño almacén que está en casa de Baco y allí dejamos las cosas. Muy bien, sí. Quería preguntarte cómo llegas a Pompeya. ¿Tienes que presentar un proyecto? ¿Fuiste con el tema que lo que llevas de tema de muerte para trabajar en las puertas de entrada donde hay los panteones? Que nos lo expliques. Pues os voy a contar, es una cosa interesante. En 2004 yo empecé a excavar en Pompeya con el Ayuntamiento de Valencia, porque tenían un proyecto para excavar en Pompeya y yo entré a Pompeya. Yo trabajaba para el Servicio Arqueológico Municipal de Valencia y hicieron un proyecto con la Universidad de Innsbruck y fui a Pompeya. Yo, como estaba trabajando en el SIAM en ese momento, Albert Rivera, que era director, vamos, los que estábamos trabajando en el SIAM, ¿queréis venir a Pompeya? Pues vamos a ir a Pompeya, a lo de cabeza. Yo cuando entré a Pompeya el primer día, entramos a las 8 de la mañana, que no está abierto al público. Y entonces yo caminaba por Pompeya y yo pensaba, yo de aquí ya no me iré nunca. Han pasado 20 años y sí, porque es que es una impresión caminar por Pompeya cuando no hay nadie. Pero yo estudio la muerte. Entonces, yo quería excavar las tumbas. Entonces, el único proyecto de excavación de tumbas era la escuela francesa. Y entonces yo hice la solicitud hasta que me cogieron. Y estuve 3 años excavando con la escuela francesa de Roma, la necrópolis de Porta Noche. Entonces, excavando con ellos, tenía un proyecto con la British, me fui a excavar, allí estaba el profesor Filippo Quarelli, el que tiene la teoría de los esclavos, y entonces yo pensaba que, claro, yo quería un proyecto propio en Pompeya. Y entonces mi idea era excavar la necrópolis de Portanola, la primera que hemos visto. ¿Y por qué decidí la necrópolis de Portanola? Pues esto es una anécdota también interesante. Y es que en el libro de Mary Beers, Historia de una ciudad, la primera página, lo primero que habla es de la necrópolis de Portanola y de la tumba de Obelio Firmo y las pinturas que hay allí, la que dejaron. Entonces yo dije, yo quiero excavar esto, porque estaba la casa de Obelio Firmo y tal. Entonces, pero ¿quién me iba a dar a mí un proyecto en Pompeya? Yo que no era nadie, si yo no... Entonces estaba excavando la necrópolis en Roma y el director era Filippo Quarelli, que es seguramente el arqueólogo romanista más importante del mundo, que ha hecho libros sobre los foros de Roma y tal. Y Filippo Quarelli me dice un día, oye, Llores, vente, su mujer trabajaba en la escuela británica, vente porque hay que estudiar unas cremaciones, te vienes a mi casa, te quedas en mi casa y estudias las cremaciones en la British y tal. Entonces yo me fui ahí a casa de Quarelli, yo estaba viviendo allí y yo le dije a su mujer, Filippo Quarelli era es íntimo amigo de Guzzo, que era el director de Pompeya en ese momento. Entonces yo le dije, cenando, le dije a su mujer, yo tengo un proyecto que quiero excavar en la necrópolis de Portanola. Y dice, díselo a Filippo, que Filippo es amigo de Guzzo. Y digo, pues lo voy a decir a Filippo, me da reparo. No, ahora cuando salga del baño, se lo dices enseguida que quieres excavar. Tú lo tienes ahí, digo, hombre, yo lo tengo aquí los papeles y tal. Ahora que salga. Salió Filippo Quarelli y digo, profesores, mira, yo es que quiero hacer este proyecto en Portanola. Mira, sí. Espérate. Coge el teléfono,
Gucho, que está aquí el ragazzo, bravo, un bravo ragazzo, que te voy a enviar el proyecto y tal, y te lo va a enviar y se lo firmas. Hombre, y me lo firmó. Qué bueno. Es verdad que esa es la parte fácil. La segunda es que entonces no cagarla, porque claro, después creo que lo hemos hecho bastante bien para que nos hayan seguido renovando los permisos. Pero Pues, Ana María. Nada, Llorens, bueno, yo encantadísima, creo que todas y todos encantados de que vuelvas a repetir, además, a contarnos tus trabajos. Yo no sé si lo hemos dicho al principio, pero este trabajo lo presentabais en la universidad en marzo, si no me equivoco. esto lo ¿Hace presentamos en la universidad mañana. O sea, pero en marzo una noticia salió, lo que no sé es que... Esto salió con la Universidad de Noticia en abril. Oye. En abril. Y ahora nos lo cuentas aquí, entonces, ¿esto es lo que vais a contar? Mañana en la universidad. Bueno, pues ella, todavía mejor. Y desde luego muy agradecidos el Ayuntamiento de Sagunto, que estaba por aquí el concejal de universidades, que se ha tenido que marchar, pero muy agradecidos de que la Universidad de Valencia se ha implicado en este proyecto también de la Mostra. El año pasado ya lo hizo, este año también, efectivamente, trayéndote a ti junto con Nautilus. Y bueno, yo preguntarte qué vas a hacer este año, porque nos gustaría que el año que viene nos lo cuentes otra vez. No, Ya estás invitado, o sea, ya estás invitado. vamos a ver. Yo les digo a los estudiantes, que no vamos a encontrar estatuas todos los años. Quiero decirte, a nosotros realmente no excavamos para encontrar nada en particular. Como he explicado, lo que nos interesa es saber cómo pensaban, lo que hacían. ¿Por qué? Porque es importante para saber lo que hacemos nosotros hoy en día. Eso nos ayuda. La verdad es que no nos quejamos de encontrar las estatuas y de Marcus Venerius, hemos hecho dos de los descubrimientos más importantes. Ahora todo el mundo dice, claro, eso dices que no vas a encontrar, pero a ver lo que encuentras ahora, ¿sabes? En Pompeya tienen miedo, Llorens, no vengas a excavar, porque da mucho trabajo, tenemos que hacer esto. Y digo, pues, ¿qué tengo que hacer? Yo, ¿no? Cuando salieron las estatuas era todo problemas, ahora no sé qué, no sé cuánto, y yo decía, pues yo no me arrepiento de haberlos encontrado. Ya me puede pasar lo que sea. Entonces, es verdad que fue mucho estrés, es mucho estrés. Lo tienes tú el estrés, los estudiantes no tienen el estrés, ellos lo disfrutan. Pero, como dice, o sea, un gran hallazgo conlleva una gran responsabilidad y hay que asumirla. Pues nada que es importante es fácil. Y eso lo tenemos ya asumido. Este año vamos a excavar 2 necrópolis. En Porta Nola vamos a excavar alrededor de la tumba de Ovilio Firmo, buscando más cremación, a ver si encontramos más cremaciones. Y después, la tumba de Marcus Venerius, hemos excavado 3 partes, ¿no? Nos queda un muro aquí por descubrir y queremos dejarla exenta. Vamos a ver lo que sale al lado de Marcus Venerius, pero para nosotros, digamos que esto no solo es el hallazgo, sino que nos da pie a investigar más. O sea, las estatuas las hemos descubierto, pero hay un montón de incógnitas que las estatuas estas nos están diciendo sobre Ceres. O sea, tenemos mucho que investigar. No necesitamos encontrar estatuas. Pero si las encontramos, pues yo vendré y lo contaré otra vez y seguramente la gente me odiará. Muchas gracias, de verdad ha sido muy interesante, estamos encantados de que hayas venido. Te damos nuestra tacita del Nautilus para que la tengas de recuerdo. Sí, sí. Y a ver si nos vemos el próximo. Que tomo mucho café. Gracias. Hasta la semana que viene.